Buenas, 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 buenas. Vamos a empezar otro vivo más de PC Camp. Ya perdí el número. No tengo ni idea cuál es. Me parece que estamos cerca de los 40, algo así. Pero bueno, hoy vamos a estar con el doctor Marcelo Parada. Vamos a ver si se conecta. MT Sports Doc. Hola Felipe. Negro. Segundo. Negro, perdiste. Te ganó Felipe Rossi de Buenos Aires. No fuiste el primero, cagaste. Vamos todos. Fabio. Sifu. El gran chileno Sifu. Volvé, Sifu, a las carreras. Te extrañamos. Pedro, que se armó el Instagram para poder mirar los vivos. Muchos se armaron Instagram, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos a esperar a... Dale, Marcelo. Hola, Sifu. Ahí está. Se conectó el Doc. Ya te mando invitación, Doc. Aguantame. Ahí te estoy mandando. Vamos a empezar. Ojalá que haya mucha gente hoy escuchando al Doc porque va a estar interesantísimo. Hola. ¿Qué sé? ¿Cómo andás? Hola, Marcelo. ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? Te escucho bien. No, no te veo bien. Sin anteojos no te veo nada. No veo nada. Bueno, Nada, mejor. no, sí. Te veo bien, te veo bien. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Lo importante es que vos te escuche, se te escuche bien a vos y se te vea muy bien a vos. Así que, bueno, yo estoy de más acá. Si no estuviese, sería mucho mejor. Bueno, no, no está de más. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, le contamos a todos los que se están uniendo que estamos con el doctor Marcelo Parada. Marcelo Parada está hoy acá porque él ya nos va a ir contando, hace muchos años empezó es médico, es doctor, obviamente, doctor, y empezó con las coberturas de carreras y fue médico en el Eco Challenge Argentina, director médico de todos los desafíos de los volcanes, ¿no? De los 7. No, 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 de todos no. Ah, De bueno, lo, hubo los tres primeros no. bueno, de muchos, de Tierra Viva Expedition Race, de muchas XK Race, del Raíz del Viento, de la ARWS, además de ser el director general del Tetra de Chapelco durante 10 años y director médico también en un momento de muchos años del Tetra, ¿no? Sí, 15 años. Y además es el director técnico, es el que hace el recorrido de Patagonia Ram. Así que me parece que, y un montón de cosas más que nos va a contar ahora en todo este rato. Pero me parece que tiene una experiencia y para contarnos un montón de cosas sobre carreras de expedición. Y vamos a hablar un poco de cómo fue su historia y después vamos a hablar de las posibles problemas que pueden tener los corredores en estas carreras. Así que le damos la bienvenida formal a Marcelo y a todos los que están uniéndose. Hola, Marcelo. Bueno, bueno, para empezar, te quiero agradecer, Martín. Para mí es un honor estar en tu programa. Nos conocemos hace tantos años. Tanto en tierra firme como en pendientes y en helicópteros y qué sé yo, así que la verdad que, bueno, para mí es un placer. Y además, después de haber visto el listado de todos los que expusieron, la verdad que es más honor todavía. Mira qué bueno. Bueno, qué contarles, muchos años, muchos años. Yo arranqué con la actividad de medicina en estos lugares que no son lugares, o sea, yo soy médico desde hace muchos años, me recibí en 1982 y me fui a Neuquén, me vine a la provincia de Neuquén, hice una residencia de medicina de familia y después ya empecé a vivir en Junín de los Andes y a experimentar. Ya había estado en lugares agrestes, yo anduve viajando mucho cuando era más joven por Tierra de Fuego. Imagínense, yo en Tierra de Fuego estuve en el año 74 haciendo de mochilero. Muchos de ustedes no sé si estarían acá, estarían en ese momento por el mundo. Y bueno, y toda esta experiencia de estar en estos lugares hicieron que de repente pasara una cosa que fue la que determinó un poco que yo tuviera un cambio de rumbo en mi mirada. En el año 90, en el volcán Lanín hubo un episodio donde
murieron 4 personas que murieron de hipotermia. No, una se murió traumatizada, pero 3 se murieron de hipotermia. Pasaron toda una noche en una canaleta que queda por debajo de un refugio que ya no está más, que es el RIM. Y en ese momento yo estaba en Junín, me mandaron a la base a ver qué podíamos hacer, y ahí me di cuenta que en realidad poco sabíamos de los problemas de salud que tienen las personas en lugares alejados, agrestes, de montaña, etcétera. Así que ese fue el puntapié inicial como para adentrarme fuertemente en esto. Y a partir de ahí empecé de alguna manera a sistematizar de alguna manera eh, cómo aprender esto. Me puse en contacto con gente de otros países. En ese momento a gatas teníamos internet. Yo le contaba a Martín que en una charla entre nosotros que en San Martín de los Andes, en esa época, teníamos un email del hospital que era lo único que había. O sea, bueno, tuve la oportunidad de ponerme en contacto con gente de afuera y me fui afuera a Estados Unidos a hacer una capacitación en medicina de lugares silvestres y de montaña, y bueno, y ahí empecé. Es un poco esto como empecé. Y como también eso, o sea, como yo también había empezado mi actividad de lugares agrestes, digamos, estaba interesado en no solamente proveerme yo de salud, sino proveer a otros. Y ahí es donde empieza, en los años 90, empiezan a aparecer, digamos, esta actividad que explotó después, explotó de una manera enorme. Yo puedo contarles que cuando yo subí a Lanín la primera vez en el año 87. Yo creo que si había 20 personas que hacían cumbre, no porque no pudieran, sino 20 personas que iban, o 30 personas que iban al Lanín, en todo el año era como una barbaridad, era muchísima gente. Así que todo esto era muy nuevo, esto fue muy nuevo. Y después aparecieron, bueno, la actividad de montaña, la actividad de lugares silvestres, aparecieron las bicicletas de montaña, que son de los 90, y aparecieron las actividades que son las que en este caso nos interesan más, que son las carreras de aventura. Y mi primera, bueno, la experiencia antes de la carrera de aventura, yo ya por el año 1995 existía la primera carrera de aventura, que era el Tetra Chapelco. Capaz que sea una de las carreras más antiguas. No estaba antes el Rey Daroa y varias carreras en Europa y en otros lados, pero en Argentina yo creo que la primera carrera de aventura o combinada, como quieras llamarlo, fue el Tetra Chapelco. Y yo lo corrí en el año 91 y 92, o 92 y 93, no me puedo acordar bien porque pasó muchos años. Claro. Y después, a partir del año 95, me involucré en la organización como médico. Y en realidad empezamos de una manera muy humilde, simplemente con un vehículo y una persona asistente, qué sé yo, y fuimos complejizando la asistencia, eh, aprendiendo de lo que pasaba, digamos. Esto es un poco aprendiendo lo que pasaba porque no había experiencia en muchos lados de este tipo de carreras. O sea, no existía un tetrachapelco en otro lado. Cuando la gente después me decía, no, porque lo que pasa en otros lugares, no había ningún tetrachapelco, no había ningún tetratlón en ese sentido, sí había triatlones clásicos. Así que fue a partir de ahí que yo me adentro en esta actividad, así de la parte de la asistencia, de ver cuáles son los problemas, y también de la organización de la asistencia en estas carreras, que fue tomando distintas dimensiones. Y Claro. tomó distintas dimensiones por muchos motivos. Primero porque cada vez había más gente involucrada, había más carreras, y después porque también apareció la responsabilidad legal que hace que los organizadores tengan que, digamos, proveer a los corredores de muchas cosas, y entre otras cosas, de asistencia médica. Así que esto un poco es, digamos, es como mostrar en términos generales cómo fue que yo empecé en esto.
cuando después ya empezó lo que llamábamos la sistematización, que significa empezar a ordenar los conocimientos y ver quiénes sabían y si había cosas que se publicaban en el mundo y si había otra gente con experiencia que podía darnos pautas y podían haber trabajado, digamos, con distintos tipos de tratamientos para problemas, ahí ya aparece otra instancia que es en el año 2000 empezamos con la idea de formar la Sociedad Argentina de Medicina de Montaña, que finalmente fundamos junto con varios en el año 2001 y hicimos varios congresos. Estuvimos en un congreso mundial, como la 10ª Sociedad de Medicina de Montaña del mundo. La medicina de montaña tenía ese nombre, pero en realidad abarcaba mucho más. La montaña es lo agreste, y entonces hay muchas cosas en común. Obviamente, en la montaña hay un tema que es excluyente, que tiene que ver con la altura, que no se da en otros territorios. Y bueno, fundamos la Sociedad Argentina de Medicina de Montaña, fue una tarea sumamente grata y muy intensa, y ahí fue donde más aprendimos, porque estuvimos en el Congreso Mundial de Medicina de Montaña en 2012 en Barcelona, y después hicimos nuestros propios congresos, hicimos un curso de Medicina de Montaña para médicos. Después, por distintos motivos, no pudimos funcionar más, pero digamos, sí, esto es un poco para contar que después se formalizó esto y Claro. empezamos a tener contacto más, o sea, a ver cosas más serias, médicas, o sea, no le pongo esto porque lo vi alguna vez, sino esto está publicado, esto no está publicado. Quiero aclarar esto porque hoy la pandemia sirve un poco para entender esto. Se publican muchísimas cosas en el mundo, aparecen 200 millones de recetas para 200 millones de cosas, y es más, hay 300 millones de bicicletas para 300 y capaz que no necesitamos tantas, y la medicina hoy, la medicina alopática, que es la que yo practico, digamos, está volcado hoy a tratar de buscar evidencia de lo que dice. Cuando dice el mejor tratamiento, supongamos, para la hipotermia es tal, tiene que estar basado en evidencia científica, y la evidencia científica se genera a través de trabajo de investigación. Un ejemplo del otro día que presentaste a una persona que está trabajando en esto intensamente y además es una gran corredora, la conozco de hace muchos, muchos años y me parece, digamos, muy bueno lo que está haciendo, que es el proyecto Summit, que tiene que ver con la investigación sobre el daño que produce en el cuerpo o que podría llegar a producir en el cuerpo, digamos, hacer estas actividades de tanta intensidad, de tanta duración, de tanta exposición a distintos elementos, etcétera. Así que bueno, esto es un poco el pantallazo general de cómo arranqué. No sé si Marce, vos querés agregar Ma- algo. Marce, contame, vos me contás que con el Tetra de Chapelco empezaste a aprender cómo hacer las coberturas de las carreras, ¿no? Mientras era algo Sí. nuevo. Los corredores y los organizadores también aprendían con el Tetra de Chapelco en su momento y después con Volcanes. ¿Cuáles eran las cosas de salud que más veías en esos primeros años del Tetra? Bien, bien, es una buena, primero una buena observación de que en realidad todas estas cosas como empezaron de manera, primero empezaron como entusiasmo. A ver, el Tetra Chapelco empieza como un grupo, dos personas se sentaron en un bar y dijeron, che, podríamos hacer esta carrera, dibujaron en una servilleta y la hicieron, y después empezó a cobrar dimensión, como tantas carreras ha pasado que eran minúsculas y ahora son unos monstruos gigantes y bueno, eh, entonces los organizadores sí, aprendimos todos de la mano juntos a que había que organizarse, había que brindar mejores servicios, había problemas que surgían. Las autoridades también nos pasaba esto. Al principio nosotros teníamos libre paso por todos lados y después los distintos lugares empezaron a decir, no queremos que pasen por acá. O si pasan por acá tienen que pagarnos porque ustedes están lucrando. Bueno, todo esto hace que para cualquier organizador que tal vez esté escuchando, eh, eh,
digamos, seguramente habrá pasado por este mismo tipo de problemas y, bueno, fuimos aprendiendo. Eh, Problemas en el Tetra, lo que, digamos, no había una multitud gigante de problemas de salud. Lo que más teníamos es una carrera que se da en invierno y lo que más teníamos era el problema de hipotermia, sobre todo cuando en la etapa del lago se daban vuelta con el kayak, por más de que usaban traje de neoprene o lo que fuera, tenían hipotermias leves. O sea, nadie tuvo problemas graves. Y tuvimos sí algún que otro problema traumático, digamos, moderado, ninguna cosa grave, alguna lesión me acuerdo perfectamente de un corredor que tuvo una herida cortante profunda en el muslo porque le pasaron por encima con un esquí en una parte rápida, otro corredor que tuvo un traumatismo de cráneo importante, o sea, había cosas, pero no era, digamos, no teníamos una situación de, digamos, de que no hubiese control sobre esta situación y que no se excediera. Esto es un dato importante, Martín, porque pasó que de repente de estar solitos con un jipito que yo tenía y un enfermero, con una tabla, cubriendo 140 corredores que estaban haciendo una actividad que tiene un riesgo no menor, eh, pasáramos después a tener un equipo muy grande, sobreestimando la problemática, hasta que al final uno es como el péndulo, uno empieza a ver que en realidad no es tanto lo que sucede, pero lo que sucede tenemos que cubrirlo. Entonces usamos una especie de frase para que teníamos que estar seguros de poder cubrir el peor escenario. Y el peor escenario en cualquier actividad deportiva es la muerte súbita de un atleta. Esto sería como el punto clave. ¿Por qué? Porque es una catástrofe, porque es una persona joven, porque se supone que no se tiene que morir, por más que haya 200 millones de certificados, no hay ninguna forma de tener certeza absoluta de que esto no va a suceder. Y después, según lo otro que sucedía, era que, según el recorrido, uno tomaba, digamos, entendía qué problemas podía haber y había un trabajo en equipo, que era con el organizador. En este caso, al principio yo trabajé con Jesús Ibáñez como director del Tetra, decirle, mira, este lugar me parece que tiene un riesgo alto vamos a tener muchos problemas acá, entonces lo podemos evitar, entonces se modificaba el trayecto, o poníamos un extra de cobertura según el riesgo, y esto se llama mitigación de riesgo, es una palabra que se usa en otro tipo de circunstancias. Así que bueno, De hecho, eso fue como empezamos. Marce, de hecho, en este caso, el Tetra de Chapelco, ahora después pasamos a carreras más grandes, pero el Tetra de Chapelco como que bajó el nivel técnico más que nada de la bici por la masificación de corredores, ¿no? Y por el nivel de corredores que empezaban a venir, entonces minimizaban el riesgo, por eso bajó el nivel de la bici en un momento. Bueno, tiene hay una doble explicación ahí. Yo cuando empecé como médico, el Tetra durante muchos años tuvo como un cupo máximo de 130 corredores, más o menos 140. Después aumentó a 200 y después yo me transformé en el director técnico también del Tetra. Y ya hacia la parte médica y la parte técnica, pero ahí que tengo que mencionar a mi ladero de muchísimos años, que es a Andrés Gallardo, que actualmente es el director médico de Patagonia Run, pero con el cual hemos trabajado tantos años juntos en esto y empezamos juntos y fuimos viendo esta problemática, cómo fue cambiando. Entonces, ahí, de alguna manera, digamos, nos poníamos de acuerdo para, digamos, reducir el riesgo y permitir que la carrera pueda hacer, porque, ¿qué pasaba? Esto es muy interesante. Yo tuve una oportunidad que otros no han tenido. Yo corrí carreras, yo hice la parte médica de carreras y fui director, o sea, el diseñador de la carrera. Entonces es como si estaba en tres lugares
viendo las tres perspectivas. Y yo me encuentro todo el tiempo con la situación de ser director de carrera y que un corredor que puede tener una muy buena idea, que sea, o tenga ideas sobre un recorrido interesantísimo, pero que no entienda que la cobertura de ese lugar no tiene posibilidades porque no se puede llegar con un vehículo, por ejemplo, o porque una evacuación nos llevaría tanto personal que no es posible adquirirlo porque el costo sería imposible. Entonces, esto es una cosa de las cosas más interesantes que yo aprendí, es cómo combinar en un equilibrio el mejor posible para todos, porque hay, por ejemplo, el Tetra tenía 450 corredores, imagínense, Patagonia Run tiene 5.000 corredores en las últimas ediciones, y una carrera de aventura tiene 70, 100 equipos, con 4 personas cada una, que pueden también tener diferencias en cuanto a las perspectivas, y tiene mucho más días mucho más días de existencia. Por lo tanto, combinar, digamos, el mejor recorrido para el corredor y el más exigente y el más interesante, con la posibilidad de que la carrera también pueda ser vista por público y pueda transitar por lugares factibles porque está permitido, porque Parques lo permite, porque un poblador lo permite o por una estancia. Y al mismo tiempo dar cobertura sanitaria a eso es todo un ejercicio que fuimos aprendiendo durante los años y aprendimos, y por eso el Tetra pasó, yo me acuerdo, un año fatídico, para mí fue fatídico, fueron los 20 años del Tetra, que lo que habíamos decidido era como coronita hacer un circuito de bicicleta, de mountain bike, de esos súper técnicos en bosque, y llovió 100 milímetros en San Martín de los Andes. Y fue una catástrofe. Nunca recibí tantos mails puteándome en la vida como ese Tetra, y me sirvió mucho porque a veces yo creo que uno aprende tanto de las cosas que hizo bien como las que hizo mal. No creo que sea verdad que aprendemos más de los errores que de los aciertos. Creo que aprendemos equilibradamente de los dos. Pero allá aprendimos a simplificar, a decir, bueno, si yo tengo 450 corredores que tienen un rango de capacidad muy amplio, tengo que hacer un circuito donde el último pueda transitarlo, aunque le cueste, y el primero no se aburra. Y esto a veces es difícil, a veces no es tan fácil, por eso a veces cuando volvimos a hacer la doble vuelta a la Rayán famosa, tuve también muchos de los primeros corredores que me planteaban que no estaba, pero en realidad los últimos no podían meterse en circuito de montaña. Y lo otro también, doy un ejemplo, cuando hacíamos la parte del lago, al principio nosotros no teníamos ninguna restricción, Prefectura nos permitía todo, después Prefectura empezó a tener órdenes desde Buenos Aires que decía que no se puede correr en el lago, tenían que negociar durante meses para que nos dejaran correr, y había corredores que querían correr con un K1, y el K1 hay corredores en el Tetra sumamente habilidosos y que podían correr un K1 y sin duda hubiesen tenido una ventaja muy grande comparado con el famoso 450, Claro. pero el problema era que mucha gente también traía prestado un K1 y no sabía manejarlo, y le doy un ejemplo, un Tetra tuvimos 150 vuelcos, y entonces con 350 corredores, entonces Claro. esto hacía, y tuvimos toda esta gente con hipotermia, leve, nada grave, no pensamos que se iban a ahogar, pero bueno, son estas cosas que lo que quiero acá ilustrar es que la parte médica, la parte organizativa y la parte del corredor tiene que tener un equilibrio interesante para que la carrera sea lo mejor posible. Y uno también puede decidir que hay organizadores y toman su riesgo, dice, no hay asistencia médica. Pasó en un Eco Challenge, y esto me lo contó el Guri, con el cual tengo una amistad de muchos años también, y trabajé muchos años en sus carreras, que cuando llegó, creo que fue, no sé si fue en Borneo o en Fiji, no me acuerdo cuál de las últimas carreras, Burnett dijo, no va a haber rescate. ¿Quieren correrlo? Y la gente, por supuesto, dijo que sí, pero no iba a haber rescate. O sea que si pasaba algo serio, alguien podía morirse.
esto no era cierto, una especie de chicana, pero puede ser que alguien decida que no hay asistencia. Los Bueno, corredores pueden decidir. de ahí sale la famosa frase de Guri, que es, en mis carreras, tanto en la misión como en Desafío de los Volcanes y como en Tierra Viva, no hay rescates, es autoevacuación. Tienen que saber autoevacuarse o solos o de algún compañero o otro. Obviamente que están ustedes como médicos, pero Guri es una de sus frases de cabecera. Esto es autoevacuación, autosuficiencia, autoevacuación. Sí, sí, pero eso fue, al principio no, Guri fue evolucionando en eso, y al principio no era así, sino que estábamos, por ejemplo, yo no estuve en la infortunada carrera donde falleció Tatiana. Sí tuve la infortunada tarea de tener que reanimarla, porque, bueno, los médicos que estaban en la organización no podían llegar y yo estaba casualmente en el pueblo y Uri me llamó. Lo recuerdo mucho eso, y después, bueno, yo empecé a trabajar para el Desafío de los Volcanes, que fue una experiencia maravillosa, porque era una carrera extraordinaria, la verdad que era una carrera extraordinaria. Y una de las cosas que el planteo era que el equipo médico o alguien, o la cabeza del equipo médico, no puede desconocer nada del circuito. Tiene que conocer el circuito de una punta a la otra, porque las circunstancias y los escenarios condicionan tanto el problema que uno tiene que resolver, que a veces el que está trazando el circuito no se da cuenta porque está pensando en el circuito y cómo enlazar dos sectores, y el que está en la parte de seguridad puede decir, bueno, no, acá no tengo forma de llegar, por ejemplo. O si tengo, como conté antes, si tengo que llegar a asistir a alguien, es tan complejo, tan costoso, que en realidad, si se lo planteo al organizador y las posibilidades pueden existir, dice, no, mejor vamos por otro lado. Bueno, este fue un trabajo que yo, trabajé muchos años junto con el Guri, y salía con el Guri y con Vero a hacer los recorridos, y era como conocer cada uno de los puntos. Tenemos anécdotas en este sentido, de que al principio yo era un exagerado, porque me ha pasado de estar de una punta a la otra, y del Guri de ir a ver una parte de bicicleta en Chile, y que había un lugar que le llamaban el hospital, porque pensaban que todo el mundo se iba a hacer papilla en la bicicleta. Y yo llegué, y cuando lo vi dije, no pasa nada, y me dijeron, bueno, ahora sos un tarado, ¿cómo puede ser? O sea, había pasado ellos pensaban que era un lugar de la muerte, y yo pensaba que no pasaba nada. Bueno, esto fue la evolución, y esto es lo que uno va aprendiendo. Esto es la experiencia, y también tiene que ver con la lectura, y tiene que ver con otras cosas. Pero tiene que haber una especie de vínculo muy estrecho entre los organizadores de las carreras y los que dan, hablando de esta parte, los que dan la asistencia. Tiene que haber un vínculo muy estrecho, y no puede no conocer el sistema, los que dan asistencia médica, no pueden no conocer ni un centímetro de la carrera, no pueden no conocerlo, tienen que Claro. conocer todo, y con eso se planea la asistencia. Ahí Con va. eso te puedo dar un Marce, ejemplo. Marce, Sí, aguantá un poquito, porque quizá hay gente que no sabe. Para mí el desafío de los volcanes es el escenario, uno de los escenarios más complicados que hubo y que sigue habiendo en carreras de expedición, porque empezaba en Chile o en Argentina y era una carrera lineal que empezaba en un país, terminaba en otro y se cruzaba la cordillera de los Andes. ¿Cómo encarabas vos como asistencia médica a esa logística? Porque había un momento de la carrera, a mí me tocaba como cobertura de video, que también era un chino la movida, de que la punta de la carrera estaba en un país y la cola de la carrera estaba en el otro. Entonces, sí, cómo se encara eso? Y aprendiste también de casi de cero absolutamente. a cubrir una Sí, sí. carrera. Mira, es una pregunta muy interesante, y el desafío justamente, bueno, nos permitió, como una carrera con
con tanta logística desde todo el punto de vista, inclusive la propia tuya, que sí, en un momento los primeros estaban a 200 kilómetros de los últimos, en una carrera de 600 kilómetros, en dos países distintos. Y yo tenía encima la logística de atender en Chile, y tenía que ir meses antes a los ministerios o a las subsecretarías de salud digamos, de las regiones de Chile, para que me permitieran que asistiera, porque si no estaba ilegal. O sea, no podía dar asistencia médica. No puede venir cualquiera a Argentina y dar asistencia médica si no tiene autorización. Entonces yo tenía que hacer esa logística de que me autorizaran la asistencia y presentar un montón de papeles y cosas. Y después lo otro que hacíamos era una cosa muy interesante. El Guri tiene una capacidad para poder saber los tiempos y calcular los tiempos de los primeros y los últimos corredores, que era muy buena, o que es muy buena, y entonces nosotros hacíamos una especie de gráfico, un gráfico que era lineal, y entonces poníamos dónde estaban los primeros, dónde estaban los últimos, y cómo iban entrando distintos equipos médicos en las distintas partes y cuánto tiempo se quedaban en tal lugar, y cómo iban avanzando con la carrera y cómo otros iban retrasando. Y entonces íbamos, por ejemplo, un desafío de volcanes, tuvimos 22 personas trabajando en el equipo médico, o sea, que eran distintos como células, digamos, ¿no? Entonces, y también cada etapa tenía una problemática distinta. Había etapas que eran de agua y la problemática era, qué sé yo, hipotermia porque el agua era fría, ahogamiento, y después otras eran de montaña, donde podía haber trauma, donde también había hipotermia, donde podía haber, y en otros había problemas que tenían que ver con el calor, porque estaban en lugares más bajos y hacía calor, no es que no hacía calor, hacía mucho calor en muchos momentos, y que entonces había que cubrir todo tipo, y ya sobre el final de la carrera empiezan a sumarse toda una serie de lesiones de los pies, tendinopatías, deshidratación, y más los elementos que estaban, digamos, se van sumando. Entonces, es como que tiene que ir, por eso conocer la carrera y haberla, yo creo que después de 2 años de estar en la carrera, pudimos aprender un montón de cosas para ser mucho más eficientes. Entonces, de 22 personas en el equipo, pasamos a tener grupos más chicos y más operativos en este sentido. Ahí está Andrés Gallardo, que te saluda. Un fiel ladero. Sí, Marce, ladero siempre. Vos siempre me dijiste que a vos lo que más te preocupa en una carrera, ya sea en un tetra, en una carrera de aventura, en una carrera de expedición, es la bicicleta. Sí, y te voy a explicar por qué. Primero de todo, yo trabajé muchos años con el tema de trauma. Yo me he desarrollado mucho en el área de emergencia. Fui jefe de emergencia del Hospital de San Martín durante varios años, y trabajé mucho con el área de trauma. Trauma, no me refiero a trauma psicológico, sino digamos, a la energía expuesta sobre el cuerpo que produce daño. Y necesariamente la velocidad, claro, aumenta el riesgo de que el trauma sea severo. O sea, si uno se golpea el pie, se tuerce un tobillo, se puede romper el tobillo, sí, y se produce una lesión traumática. ¿Puede comprometer la vida? Sí, podría llegar a comprometer la vida si está en un lugar de muy difícil acceso y está expuesto a condiciones, digamos, del escenario muy, muy agresivas, y entonces sí, puede pasar. Es como si yo dijera que un montañista tiene que hacer un rappel de 20 largos y tiene una fractura de muñeca. La verdad que es una tarea, ya es riesgoso hacer el rappel con una muñeca fracturada sin poder darse seguro adecuado, es casi suicida. Bueno, entonces en ese caso sí le compromete la vida. Pero en realidad una fractura de muñeca
en una carrera de cosas no compromete la vida. Pero un traumatismo a alta velocidad contra un objeto fijo, como puede ser un árbol, una roca, puede comprometer la vida, y de hecho nosotros hemos asistido gente, yo trabajando en el hospital, que digamos, ha perdido la vida andando en bicicleta de montaña. Entonces, a mí me preocupaba eso, y me preocupaba mucho menos las otras actividades donde, si bien la exposición a todos estos elementos, digamos, de la naturaleza, como el frío, como el viento, la nieve, el calor, pueden comprometer la vida, había otros tiempos, y además había otra situación. El trauma es individual, y cuando hay este problema de salud como la hipotermia, entra más el grupo. Y la gran ventaja de las carreras de aventura es que son equipos. Y los equipos son varias personas para observar a alguien. Hay mucha más, o sea, no es una carrera individual, donde cada uno corre por su cuenta. Las carreras individuales a mí me preocupan mucho más que las carreras con equipos. Los equipos, siempre, tanto como... Bueno, yo trabajé en el hablando de los años, ¿no? En el año 99 fue el Eco Challenge Argentina, y yo trabajé en el equipo médico australiano que daba cobertura médica. Fui el único argentino que trabajaba en ese equipo. Eh, Trabajé como médico y aprendí muchísimo, porque ellos ya tenían mucha experiencia y tenían una logística, más allá de que obviamente los recursos que había eran sobrados, pero de todos modos no importa, tenían muy claro que había toda una logística y toda una forma también de mover equipamiento y gente que era importante. Así que ahí aprendí, y también el tema traumático era el tema que más preocupaba. Y de hecho, uno de los hechos más importantes que tuvimos ahí fue la caída de una corredora holandesa, ahí, ahí abajo de Catedral. Yo estaba en Mascardi, en un campamento que había ahí en Mascardi, y esta chica, había una tormenta de nieve muy importante, y esta chica se deslizó por un nieve 300 metros, tuvo una luxación de codo que se la redujimos en el campamento, pero, digamos, corrió riesgo su vida por la bajada a gran velocidad por la montaña. ¿Sí? Claro. Y Marcelo, yo los accidentes más feos que vi en carrera de aventura fueron en bici, y siempre me acuerdo de vos cada vez que vi uno, y dije, este tenía razón, mirá el palo, que vi cosas muy fuertes. Y más que nada ya en el momento que están con sueño, y en esas bajadas largas que se duermen y caen como torta. Bueno, Sí. pero por ejemplo, en la bici podés llegar en vehículo. A vos te dicen, hay un accidente en tal lugar, y llegás en vehículo en el menor tiempo posible que te lo permite un vehículo. En el agua llegás en una embarcación. Y en los trekking, ¿cómo manejas el tema de que un equipo, como pasó aquella vez, y no tenés el recurso del helicóptero? Y por más que tengas el recurso del helicóptero, quizás el helicóptero no te puede dejar en el lugar. No, bueno, esa es una buena pregunta. Primero quiero contarte que no siempre había accesibilidad con vehículo a donde había bicicletas, porque hay También. sendas que no hay accesibilidad. Este famoso lugar que el guri llamaba, Ibero llamaban el hospital, era un lugar que no había un acceso fácil vehicular. Había que subir todo por una canaleta de piedra, de una canaleta cerrada, y llegar. Bien, este es un tema también muy interesante, porque muchos de los corredores en carreras de gran envergadura tienen la fantasía de que, bueno, sí hay helicóptero, y los organizadores también a veces pecan de vender el helicóptero como que tenemos el helicóptero, quédate tranquilo, estás seguro, y los helicópteros no van a cualquier lugar, ni en cualquier condición, ni en cualquier momento, sino no son bichos maravillosos, pero muchas veces no son capaces, no son posibles de operar. Por ejemplo, digamos, básicamente, operaciones nocturnas no hay, operaciones en lugares donde hay
cobertura vegetal como bosques altos, no hay ninguna posibilidad. ¿Te acordás cuando corrimos? ¿Te acordás cuando corrimos en una, creo que fue una misión, que vos, creo que vos estabas también, que nos llevó el helicóptero hasta un mallín y tuvimos que recorrer casi 2 kilómetros corriendo cuesta arriba a una corredora que tenía un problema traumático, creo que se había luxado el hombro o algo así. Uno, Sí, bueno, cuando existe eso, lo importante en la organización es que uno tiene que tener un equipo de gente muy preparada en la montaña para poder hacer la asistencia inicial, y yo detesto la palabra primeros auxilios en lugares agrestes y en montañas porque no existen los primeros auxilios. O sea, el primer auxilio es en la calle hasta que llega la ambulancia, que tardan 5 minutos. En la montaña los 5 minutos no existen, no existen. El 5 minutos de la montaña son horas, siempre, siempre. Entonces, yo lo llamo cuidados extendidos o cuidados de los problemas de salud. Y en esto me parece que hay algunos puntos que me gustaría hacer una reflexión. Lo que yo he observado en los años es que los corredores tienen una minuciosa preparación con sus, por ejemplo, vamos a hablar de carrera de aventura, ¿no? Con múltiples disciplinas. Con sus bicicletas eligen exactamente las cubiertas, tienen repuesto de cubiertas, tienen repuestos para la suspensión de los frenos, eligen el tipo de bicicleta que van a usar según el tipo de recorrido posible, tienen equipo de montaña, mochilas sumamente livianas, arneses, bueno, todo eso lo eligen con muchísimo detalle. Y sin embargo, en la parte, cuando llega el momento de tener que saber resolver los problemas más frecuentes y que van a tener, y de hecho tienen, no le dan importancia, porque tienen, primero que están en una carrera organizada donde alguien los va a asistir. Y a veces no, porque hay como pasó en los últimos años de la misión, es una carrera de autosuficiencia. Y después yo me acuerdo bien de que los botiquines, si yo le preguntaba cuando hacíamos control de botiquines, ¿para qué servía esto? La mayoría, salvo el que se dedicaba al tema, no tiene idea, no tiene idea. Y sin embargo le preguntaba para qué servía este elemento de la bicicleta y tenían clarísimo. Entonces, ahí hay una combinación de que la organización tiene que tener gente de muy buena calidad, preferentemente guías de montaña experimentados en lugares de montaña, o podría decir que un guía de montaña perfectamente puede estar en un bosque o una selva porque, digamos, salvo la diferencia, digamos, estructural de alguna manera del ambiente, es lo mismo, son las horas y los problemas, y que los corredores tienen que tener la sapiencia necesaria para resolver lo que pueda comprometerlos moderadamente hasta que llegue la asistencia más importante. Si hay un problema en estos lugares que compromete la vida de manera fulminante, no hay ninguna posibilidad de que ninguna organización pueda resolverlo. Es rarísimo que en una carrera donde un corredor tenga un problema de salud gravísimo, habiendo 100 helicópteros, 50, 20, digamos, esta gente pueda, digamos, tener un buen resultado. Puedo ilustrar esto, por ejemplo, con respecto a las avalanchas, ¿no? Puedo ilustrar esto con las avalanchas. Tuvimos, bueno, lamentablemente, una muerte por avalancha en Bariloche esta semana, y bueno, esto podría ser un caso, ¿no? O sea, todos los recursos disponibles a muy poca distancia, y sin embargo no fue posible que sobreviviera. Pero voy a dar un ejemplo más extremo. En Austria, en un país cuyo la actividad de esquí es la actividad número uno, o sea, el fútbol argentino, había un grupo de los mejores, estaban haciendo un curso en un glaciar, los mejores esquiadores de Austria, instructores, y hubo una avalancha y murieron 12 esquiadores, de los, creo que eran de 16. Y había
¿sí? Había 20 helicópteros, 100 rescatistas, 40 perros y se murieron. O sea, por eso quiero poner en relieve que puede ser que la organización tenga aparatos maravillosos, pero no puede llegar. Por eso, digamos, la autosuficiencia también tiene que estar en el aprender, no tienen que saber medicina, tienen que focalizarse en aprender a resolver esos problemas, que son un poco los que aparecieron en las preguntas que hicieron los corredores para saber, digamos, anticiparse y poder resolver. Y ahora en un ratito más vamos a hablar de todos esos problemas que pueden llegar a tener los corredores. Bueno, Pero ahora sí, sigamos con la parte bueno, tuya de cobertura. bueno, lo otro es el diseño por ejemplo, la información que se da al corredor sobre qué tiene que llevar en su botiquín. O sea, esto es importante y muchas veces los corredores, bueno, obviamente, digamos, si uno va a correr una carrera de expedición y tiene que correr varios días, cada gramo se termina transformándose en una tonelada. Pero, digamos, el diseño de lo que va a llevar en el botiquín tiene que ver con la hipótesis que uno tiene de lo que puede pasar. Entonces, doy un ejemplo. Si un equipo o los corredores tienen que pasar por una zona donde hay mucha humedad permanente en los pies y hay mucha fricción y hay ascensos y descensos, digamos, todos los corredores saben que la probabilidad de lesionarse los pies son grandes y la lesión por excelencia es la ampolla. Entonces, los corredores tienen que saber cómo resolver sus ampollas antes que se las generen y si eventualmente se generan, porque se pueden generar, o sea, no todo es posible de prevenir, tienen que saber cómo resolverlo, porque todos los que seguramente escuchan y han padecido una ampolla saben lo que es el padecimiento de la ampolla, que deja fuera muchas carreras. Yo he visto, y vos también, Martín, has visto infinidad de corredores que quedan fuera de una carrera por las lesiones de la ampolla, que uno dice, ¿la ampolla le compromete la vida? No, de ninguna manera. Es una lesión menor, pero es tan, digamos, está hecha para que uno pare. Digamos, el cuerpo, casi que parece que el cuerpo le dice, mira, flaco, vos tenés que parar y te voy a generar una ampolla para que no puedas seguir, porque es tan debilitante desde el punto de vista del dolor y del padecimiento que produce que, bueno, que lo deja fuera. Entonces yo creo que los corredores tienen que aprender más y hoy hay mucho más disponibilidad para aprender. No tienen que aprender cosas muy extraordinarias. No tienen que aprender cosas determinadas y bien. Y si hay alguien del equipo que sepa más todavía, mejor, pero básicamente tiene que aprender 4 o 5 cosas bien. Y con eso yo creo que pueden transitar por muchísimos lugares y pueden completar su carrera, por ejemplo, los que deseen completarla, inclusive, o ganar la carrera, si su meta es ganarla, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son las También, tres, cuatro cosas? ¿Cuáles son así? ¿cuáles son las cosas que más vemos? No, ¿cuáles son esas Mira, tres cosas? ¿Cuáles son esas tres, cuatro cosas que tienen que saber? bueno, siempre el tema de saber RCP es como está puesto en todos lados, tiene que saber RCP. En realidad, si alguien tiene que hacer RCP a una persona en un lugar silvestre, esa persona está tan comprometida que la probabilidad de que sobreviva es muy baja. O sea que sería solamente en el caso de ahogamiento que puede servir el RCP. Si alguien tiene lo que se llama la muerte súbita del atleta, que es una arritmia, como fue el caso que yo conté, digamos, la probabilidad de que sobreviva sin un desfibrilador en menos de 30 minutos es prácticamente cero. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa con el RCP? El RCP sirve para entender cuáles son las condiciones cuál es la condición de una persona que sí está en riesgo serio. Y esto me hace pensar en un tema que voy a hacer un paréntesis acá. Una de las cosas que los corredores tienen que saber es discernir qué cosas pueden comprometer la vida y qué cosas no. ¿Sí?
O sea, a veces pasa que la gente tiene un problema y les parece que es gravísimo y después desestiman otro problema. Y vamos a poner un ejemplo. Carreras en altura. El mal agudo de montaña, que es un problema que se da en las carreras en altura por arriba de 2.500, pero 2.000 también ya se toma como altura significativa. Pueden tener el mal agudo de montaña que llaman soroche o lo llaman apunamiento. En realidad es una enfermedad que se produce por subir muy rápido sin aclimatar a alturas por arriba de 2.500 metros y tiene síntomas que no son muy claros. O sea, son síntomas generales, dolor de cabeza, náuseas. ¿Qué corredor en el llano no tuvo náuseas y vómitos? Eh, Tiene mareos. O sea que, digamos, en este caso, los corredores, yo lo que quiero decir con esto es que tienen que conocer cuáles son los problemas que pueden surgir en las carreras que van a hacer y saber detectarlo. Y sobre todo si trabajan en equipo. Y en el equipo tiene que haber una mirada de todos con todos. Todos se tienen que cuidar al otro. Tienen que estar mirando, che, no estará, no, me duele la cabeza. Y puede ser, no, está deshidratado, seguí, tomate un trago de agua o vamos a tomar un poco y seguimos. Y no, tiene mal agudo montaña. Y la hidratación no le va a curar el mal agudo montaña. Se cura con otras cosas. Y Está bajar. bien, a veces hay diagnósticos difíciles, sin duda, pero hay cosas generales que tienen que saber. Y este sería uno, por ejemplo. Conocer, ¿qué otra cosa tienen que conocer? Cómo resolver heridas de la piel sencillas, no coser heridas. No tienen que saber coser una herida. Pero pueden tener una herida suficientemente grande que después necesite una sutura, pero tienen que saber cómo cerrarla suficientemente para poder llegar hasta el lugar donde le resuelvan la herida. Es más, hay veces que cuando pasan muchas horas y hay una herida que necesita sutura y pasaron más de 6 a 8 horas, ya no se puede suturar, simplemente lo vendamos y el corredor puede seguir. ¿Te duele? ¿Podés seguir caminando? Sí, puede seguir. O sea, no es un motivo de abandono ese en sí. ¿Qué otra cosa debes saber? Debes saber, por ejemplo, inmovilizar, no definitivamente, sino inmovilizar alguna extremidad, y ahí hubo varias preguntas de cómo hacemos con un tobillo esguinzado, sumamente frecuente. ¿Me deja fuera de carrera? Sí. ¿Puedo resolverlo de alguna manera sencilla, darle rigidez y seguir en carrera? Sí, absolutamente. Es muy sencillo, no es difícil. Es cuestión de aprender la técnica que corresponde y tener los elementos que corresponden. Bueno, hablé de las ampollas. Después, bueno, problemas que tienen que ver con lo gastrointestinal, que tiene que ver con la diarrea y los vómitos. Sumamente frecuentes en las carreras, sobre todo cuanto más tiempo están, cuando tienen acceso a aguas que no están tratadas. Eh, Esto deja fuera de las carreras. He visto sobre todo en su trail, esto deja a la gente fuera de carrera en cantidades. ¿Y es prevenible? Sí, es prevenible. ¿Y es tratable? Es prevenible, digamos, bastante, ¿no? No absolutamente. ¿Y es tratable? Absolutamente. ¿Por un corredor? Absolutamente. Absolutamente. ¿Por otro corredor? Absolutamente. Por el mismo corredor. Entonces, yo creo que hay como 3 o 4, digamos, elementos que tienen que ver. El otro es la hipotermia, que tanto asusta, la hipotermia que la gente cree que se va a morir y es raro que, o sea, no hay demasiados reportes de muertos en carreras de aventura de hipotermia, salvo en inmersiones en aguas muy frías, que es otra historia, o en lugares de condiciones sumamente extremas, como sería, por ejemplo, en la carrera del fin del mundo, donde las temperaturas del agua están cerca de 2 o 3 grados, o en alguna carrera en el Ártico o algo así, o situaciones donde hay extremo de temperatura, como por ejemplo, en la maratón de Sabs, o sea, la maratón que se hace en el Sahara, o en lugares donde hace calores extremos,
selváticos, Brasil, Paraguay, bueno, hay muchos lugares donde el calor puede producir un compromiso muy importante del cuerpo y llevar a una situación que puede matar, como el golpe de calor, que es algo que tiene un 50% de mortalidad. O sea, si uno tiene un golpe de calor, en la mitad de la gente se muere. Y estamos hablando de en términos genéricos, no estoy hablando de en carrera. O sea, Claro. si de toda la gente tiene golpe de calor, a ver, ponemos un ejemplo. En Europa, hace creo que 2 veranos, hubo una ola de calor gigante y hubo muchísima gente que murió de golpe de calor. Y no estaban haciendo actividad física, estaban en sus casas. Claro. Entonces, tienen que saber eso. Por eso, no tienen que saber medicina. No tienen que ser expertos en emergencia. Tienen que saber 4 o 5. Lo mismo que no tienen que ser expertos en reparar una bicicleta. Tienen que saber cuáles son los problemas que se generan con la bicicleta. ¿Hay algunos que son irresolubles? Sí, se me partió el cuadro. Y bueno, es lo mismo que si me rompo la tibia. Ya está, se terminó. Pero un esguince de tobillo sería comparable a una llanta torcida, digamos, como un ejemplo, que los corredores siguen andando y se gastarán mal la pastilla, o sea, se romperá mal la cubierta, lo que fuera, pero llegan. Entonces, bueno, eso es un poco ilustrando términos generales que tienen que saber. Mira, buenísimo. Marce, nos queda muy poquito de la primera hora. Ya estuvimos una hora. Así Ah, que mierda. sí, vamos a cortar esta parte. No, guardo el video, nos vuelvo a armar el vivo y hablamos sobre todos los problemas que puede llegar a tener un corredor en carrera. Dale. Perfecto, dale, dale. Corto, guardo y vuelvo a armar el vivo. Dale, Yo vuelvo a hacer enganchen lo mismo, porque viene una parte pequeñito. muy interesante.